pero me parece que el punto crucial es qué es lo que pasó con la ley ómnibus, cómo lo podemos interpretar y qué es lo que se viene de caras al futuro para la Argentina. Bueno, ahí por ahora una aprobación en general. El martes empezamos el debate de la ley en particular. Sí. Y bueno, veremos ahí si el gobierno logra de nuevo los acuerdos que le permitieron esta aprobación en general de una ley totalmente negativa para el pueblo trabajador en alguna serie de ítems que podemos sintetizar pese a la gran cantidad de artículos, que es el primero, las facultades delegadas, que es darle capacidad al presidente de actuar en aspectos que debería hacerlo el legislativo. Sí. O sea, porque constitucionalmente el presidente no puede legislar, entonces es ceder facultades en distintas áreas para que lo haga. Pero no es algo que se da, mira, yo hablaba con gente de distintos gobiernos y lo que me decían, bueno, estos poderes se les da a todos los mandatarios o se les ha dado a todos los mandatarios de los últimos gobiernos. Entonces, yo ante esto, tratando de ser equitativa, te preguntaría a vos, ¿cuál es la diferencia entre Javier Milei y los otros mandatarios? Bueno, nosotros en la izquierda siempre estuvimos en contra de los superpoderes y otras fuerzas políticas también siempre estuvieron en contra de los superpoderes. Y entonces que acá se haya buscado una argucia para violar esa situación en la cual el Ejecutivo no legisla, no quiere decir que porque alguno hizo esa argucia, entonces ahora ya quedársela. Y además porque hay dos cuestiones. A ver, Milei, aún antes de tener facultad delegada, ya mostró en el DLU cómo piensa usar esos poderes. Es decir, te mete algo absolutamente inconstitucional. Entonces eso vos marcás como diferencia. Marca un primer elemento. Digo, ya te dice, voy a hacerlo a rabiar. O sea, voy a hacer decretazo delegado a decretazo delegado. Y además el contenido de lo que quiere hacer. Ya te dice, o sea, ¿para qué lo quiere? Para sacar derechos laborales, para privatizar las empresas públicas, para rematar los bienes comunes naturales, para entregarle más negociados a sus corporaciones amigas. Vos fijate lo que ha hecho en el control del Estado. YPF, petrolera, sociedad mixta con mayoría estatal. Le da el control a un gerente de Techín, empresa competidora porque tiene Tecpetrol. Especialista en hidrocarburos. O sea, le da todo el know-how de la empresa del Estado para que haga negocio una empresa privada. Cristian. Superintendencia de Salud, un gerente de OSDE. O sea, el que tiene que controlar a las prepagas, entre otras OSDE, a OSDE. El control de los medios de los bienes públicos, Einstein. O sea, la concepción de Milei es que algún gran empresario que se beneficie del negocio se va a seguir beneficiando del negocio. Y en la ley está otro punto que son las privatizaciones. Y a ver, entonces acá no se ha hecho una discusión seria, qué pasó con las privatizaciones de los 90, cuál fue el resultado, cuál es el objetivo. En todas las intervenciones de los diputados que defienden el proyecto, ninguno dijo y aclaró, esto va a ser de este modo, lo queremos para que ande mejor. Entonces yo hago simplemente un ejercicio de memoria y termino con esto. Sí. Dicen, vamos a privatizar aerolíneas. ¿Qué pasó cuando privatizaron aerolíneas? Fue primero Iberia, terminó sin aviones, quebrada, después se la dieron a Marzán, siguió peor y tuvo que rescatarle el Estado de la quiebra y la desaparición. ¿Qué pasó con los trenes? ¿Anduvo bien la privatización de trenes? No, pasamos de 35.000 a 7.000 kilómetros de vía férrea. Ahora, pueblos enteros quedaron sin conexión y terminamos en la masacre de Once. Y esto lo vamos a repetir. ¿Por qué pensás que se dio esta situación no irregular, pero sí excepcional, de que haya 3 días y medio de cuarto intermedio entre la votación en general y la votación en particular, que podría haber sido hoy quizás, pero se pateó para el martes directamente? Mirá, hubo dos cuestiones. Primero, hubo una cosa muy rara que es la ley. Porque la ley no es una ley. Son un conjunto de leyes metidas en un mismo articulado. Entonces ya el debate fue un poco insólito, porque si ustedes siguieron un poco la discusión en comisiones, vos veías que de golpe se hablaba de un tema, hidrocarburos, suponete, y después discutías otro tema que no, la reventa de entrada. Y después discutías las privatizaciones. O sea, temas que en sí mismos eran una ley y un debate, puestos todos en general. Entonces, obviamente, era larguísima la discusión y ahora en particular se va a discutir cada uno de los temas. Y la otra cuestión es que el gobierno no llegaba a acuerdo, que hay puntos que no cierran, porque vos podés decir, sí, las privatizaciones, pero vos después volvés a tu lugar y las consecuencias de eso te las hacen pagar, porque eso significa dejar gente en la calle y te tenés que hacer cargo de eso. O vos decís, a ver, yo le voto de facultades delegadas en energía y en tarifas, ¿no? Y en el área tarifaria. Y lo que hoy algunos dicen, sacó el tema de zonas frías, ¿no? Que para la Patagonia, por ejemplo, y para distintas también localidades del interior de la provincia de Buenos Aires, clave en las tarifas.
y después le das la facultad delegadas a Milei. Y Milei te lo saca de vuelta. Voy a decir que lo va a volver a hacer él por motus propios. No, porque lo acordó con el FMI, te digo. Déjame preguntarle... Parte de lo que negoció con el Fondo Monetario, que es el autor, por otro lado, de la ley. Exactamente. ¿No? Tiene bastante de autoría de la ley. A Leandro, que recién hacía un análisis de lo que piensa la gente o el inconsciente colectivo de lo que tienen en cuanto a los aumentos y tratar de, si te lo puedo transportar, a lo que pasó fuera del Congreso en cuanto a el trabajo de la policía, los incidentes, la represión. ¿Se puede hacer un análisis de qué es eso puntualmente como un mensaje hacia la sociedad por parte del gobierno de Milei? Bueno, hay que ver, siempre que se analiza una manifestación hay que ver quiénes son los que se están manifestando, ¿no? En general, estas manifestaciones carecieron de espontaneidad. Son manifestaciones, como digo, esto no tiene un carácter negativo necesariamente, pero armadas por grupos políticos. Entonces, no le habla al votante individual, le habla a los grupos políticos, a quien siente ya una afinidad con cada espacio. Entonces, es muy probable que los votantes de Cristian se vieron representados por la marcha y reforzadas sus ideas, y los votantes de Milei, digamos, de Milei en el balotaje, más del 50% de la Argentina, reforzada por lo que estaba pasando adentro del Congreso y sobre todo celebrando lo que yo considero triunfo político de Milei a partir de la votación general de las elecciones. Hay que pensar también que una manifestación es algo que en la Argentina en los últimos años cada vez queda con mayor evidencia. Una manifestación no representa al conjunto de la sociedad, ¿no? Como tampoco la política. El espacio de Cristian representa al 3% del electorado. No es representante de los trabajadores. Eso fue usado políticamente en muchas oportunidades, incluso en el mismo Congreso. Bueno, claro, pero también es cuando importante para hablaron... los políticos reconocer que no representan a una mayoría, representan a una minoría, ¿no? Pero lo que yo me pregunto, a ver, mira, me parece sumamente interesante esto y lo voy a decir de esta manera. Me parece, o mi interpretación es, que los extremos en muchas oportunidades hizo o terminó llevando al argentino. Me es contraproducente o contradictorio hablar de el ciudadano común. Yo creo que todos somos ciudadanos comunes, pero el ciudadano que no está involucrado políticamente con ningún partido, puedo decirlo de esa manera y lo tomamos, que lo llevaron al hartazgo, porque las protestas fueron tantas y continuas que vivió prácticamente atrapado en problemas de tránsito. Claro que no es culpa de la persona que está protestando. La culpa es de quienes nos están gobernando, de tener pobreza, de no llegar con la comida a los comedores, de no tener los sueldos y que no te alcance absolutamente, de no tener industrias, de no progresar. Pero también, ¿sabes lo que te quiero preguntar en base a esto? ¿Cuáles son los próximos aumentos? Puntualmente, decíamos, luz y gas, 200% y 150%. Combustibles, se hablaba de entre un 11 y un 20% escalonado en 3 veces. Ahora supuestamente no debería impactar en febrero. Pero prepagas, colegios privados están totalmente liberados. Pero no tenemos mañana, va a estar aumentando el subte, confirmado. ¿Cómo? ¿No sale un recurso de amparo con el tema de las prepagas? Que no, ahora no pueden subirlas a... No, las prepagas no. Con lo que hay un recurso de amparo es con el transporte público. Que hay un amparo, pero es por casos particulares, no es un amparo colectivo, o sea que salvo en el caso particular de la persona que lo presenta, las prepagas sí tienen la cuota liberada por el DNU de Milei. Mañana, hablando de los aumentos, va a estar aumentando el subte porteño de 110 a 125 pesos el boleto, que ya se había arreglado en diciembre, un aumento del 56% que fue escalonado en 2 tramos y tenemos lo que va a pasar con los aumentos del transporte en febrero, que recordemos que se había pautado un aumento del 250% para colectivos en el AMBA y para los trenes, pero esto fue judicializado y por ahora está suspendido. Tarde o temprano, evidentemente, seguramente se va a destrabar y vamos a tener este aumento. Bueno, atención con esto porque es el nuevo escenario, la nueva escena de la Argentina. Entonces uno también se pregunta si es que habrá rechazo o de qué manera va a tomarlo una vez más la ciudadanía cuando empiece a impactar con el bolsillo. Fiora. No, quería preguntarle a Cristian porque hace un ratito habló de los derechos laborales que se quitan. Y yo digo, ¿no hace años que se vienen quitando los derechos laborales? Digo, la gente factura, es monotributista, hasta el Estado paga en negro, contrata en negro. Yo digo, ¿de qué derechos laborales estamos hablando? Tenés razón para una franja muy importante de la clase trabajadora, pero no para la totalidad. Entonces hay una idea que se quiere instalar que como alguna parte ya no tiene derechos, y eso es así, es terrible, la gran mayoría de la juventud trabaja en esas condiciones de precarización brutal de sus condiciones de laburo,
a los que todavía tienen derechos se los tenemos que sacar. Y eso no es así. Lo que tenemos que discutir es cómo los que no tienen derechos los tienen, no sacarle los derechos a todos. Entonces me parece que ahí está puesto el debate, ¿no? Porque es evidente que no solo este gobierno, sino los gobiernos anteriores han permitido esa situación que frecuentemente es fraude laboral directamente. Porque te ocultan la relación de dependencia bajo una relación, como vos decías, de hacerte a vos facturar directamente. ¿Y eso qué significa? Que no tenés vacaciones pagas, derecho laboral, que no tenés aguinaldo, derecho laboral, que no tenés derecho a enfermarte, simplemente, o sea, tener una licencia cuando te enfermás. Bueno, y eso tienen que tenerlo todas las trabajadoras y trabajadores, que es en parte por lo que nosotros peleamos, no por sacárselo a los que todavía lo tienen. Y entonces Cristian, cuando vos ves el paquete que está en el DNU, por ejemplo, el paquete te saca multas, le saca multa al que tiene trabajo no registrado, multas adicionales. ¿Y entonces eso qué significa? Que no tiene ningún incentivo para registrar. Porque si entonces es lo mismo que registro que no registro, voy a seguir sin registrar, entre otras cuestiones. Te plantea la liquidación de las horas extras. Se hace un banco de horas y entonces vos podés laburar una jornada de 12 horas y no cobrás 0 de extra. Que lo compensan 2 o 3 meses según lo que terminen acordando el convenio. Entonces, en cada ámbito que vos vas viendo, te sacan elementos de tu ingreso para el cómputo de la indemnización. Por ejemplo, el aguinaldo, por ejemplo, las extras. Entonces, siempre es una tajada mayor para los empresarios. Ahora, y acá vos no tenés el problema Cristian, que tenés, digamos, salario muy alto. Vos acá tenés salarios bajos. Sí. Y a las pymes, por ejemplo, la han querido convencer que el problema es el costo laboral. El problema de las pymes es que la gente ahora no tiene para ir a los negocios, para ir a los comercios, para comprarse nada. Sí, pero también las Y encima le van a meter tarifazos. Pero también las pymes están abrazadas a una cantidad de impuestos importantísimos que Sí, le pero cuestan hoy- emplear gente. Hoy lo primero que la matan Igual a las hay un pymes, error, hay un lo error primero ahí. que la matan a las pymes es que la gente no tiene plata y no va a comprar nada, como Bueno. ha pasado ya este verano. Y segundo, le van a meter tarifas. Y le quería contestar algo que decía él, porque él decía nuestra representatividad. Mirá, Alejandro Vilca en Jujuy hoy es diputado nacional, pues sacó el 25% de los votos en Jujuy. Miriam Bregman en la ciudad de Buenos Aires sacó el 8% de los votos, Nicolás del Caño el 7% de los votos de la Cristian, ciudad y yo el 4,50% de los votos lo en la provincia de tomes a Buenos Aires. mal. Entonces, pero no lo tomes a mal, los políticos tienen un problema. como Permitime meter voy un que es boca- dinámica pero la me realidad. Justo, Perdón. dinámica es para que podamos charlar un poco más, si no se termina volviendo un monólogo. Los políticos tienen un grave problema. Para mí, y es mi interpretación, seguramente vos me hablarás de algo que no te gusta de los periodistas. Y es que no hacen un mea culpa. ¿No se pusieron a pensar desde la izquierda por qué, para mí, mi interpretación es, para ustedes, esta hubiera sido una elección histórica? Gran Porque oportunidad. tenían una gran cantidad de gentes enojadas con el sistema, enojados con los políticos de siempre, y en realidad ustedes no absorbieron esa cantidad de votantes enojados con el sistema y con la situación. Mirá, yo creo que el humor social varía y si en un momento el descontento se ilusiona con la bandera de la derecha, ya se está desilusionando, porque la realidad cuando uno ve los estudios de opinión a muy poquito del gobierno, a 50 días, ya se ha invertido lo que apoya y lo que no apoya respecto del balotaje. Si sacó un 55 Milei en el balotaje, todas las encuestas que dicen si este es el rumbo económico correcto o no, ya el 55% dice que está en contra. Sí, pero la Entonces, por diferencia eso- es que no lo ven pará. a ustedes como una alternativa. Pará, yo creo que vos sos Esa es la analista constante. política, Bueno, no no, un pero- defensor del gobierno, por lo que sé. Entonces, Pero espera, Cristian, así, Estoy diciendo si que no es es un invertido. monólogo, si no hablas vos solo, permitime meter un no, bocadito me nada más. preguntaste a mí, entonces te No, digo. no, está bien, Si hay pero- una mayoría social en contra de este gobierno. Bueno, no pero a es favor. interesante Sí. lo que dice él. No los tomaron como una alternativa. Ahora, ¿por qué se derechizó la sociedad? ¿Por qué hoy, por ejemplo, dicen el operativo que llevaron adelante está bien? La gente que votó a Milei lo votó para esto. No hay un descontento en la gente que votó a Milei. Habrá un descontento en la gente que no lo votó, pero la gente que votó a Milei quería esto. Quería mano dura, quería fuerza de seguridad en la calle, quería que si estaban cortando tengan algún tipo de acción, incluso cuando nosotros los periodistas hablamos de represión. Sí, con Sí, Milei diciendo previamente que lo iba a hacer. Sí. Sí, acá la gran pregunta es cuánto dura ese apoyo, un poco retomando lo que decía Cristian, cuánto dura ese apoyo al gobierno, ¿no? Que es el gran interrogante. La verdad es que con... Parece que estamos a 5 años, pasó Bueno, un mes. claramente, si Alberto fue el presidente por momentos ausentes del debate público, porque se hablaba más del resto de la coalición que de Sí. Alberto, o por ahí un presidente que no tomaba las decisiones. Yo, esto lo dice la gente cuando vos le preguntás por qué crees que fracasó, ¿por qué no tomó las decisiones? Te dice que hay que tomar. Después, ¿cuáles decisiones? La gente no sabe cuáles decisiones, pero decisiones que no tomó. Claramente Milei es el presidente que viene con una velocidad
que no se había visto en los últimos años en Argentina, ¿no? Una velocidad y por ahí, incluso te digo, desoyendo incluso lo que las encuestas le dicen, ¿no? Algo que Macri tenía muy incorporado, esto es ir en consecuencia de lo que las encuestas, los estudios, el Grupo Focal le decía, actúa en esa dirección. Milei no lo está demostrando. Piensa que mostrar cumplir con este contrato electoral que les decía al comienzo es mostrar algo distinto, y esto es algo distinto de lo que se venía viendo en los últimos años de la Argentina. No estoy diciendo que mejor que peor, eso queda en la consideración de cada uno, es algo distinto. Y tratar de demostrar que los que pagan son las castas. Ahora, ahí tiene un problema, porque 70% de los electores ya ven que el que paga esto es la gente, no la casta. Solo 30% cree que es la casta. Entonces, ahí Milei tiene el contador en marcha, ¿no? Porque tiene que en algún momento mostrar que es la casta. Lo que decía Cristian, yo lo comparto, a pesar de lo que me acaba de decir, yo lo comparto en el sentido de que muchas de las personas están evidenciando, viendo que la casta está en el gobierno. Entonces, eso es una contradicción. Y no hay nada peor para un relato político que la gente perciba la contradicción. Porque dijiste que ibas a atacar a la casta y la casta está adentro. Y encima viene una boleta de luz, de gas, de agua cara. Estoy pagando yo. La pregunta de vuelta, ¿cuánto va a durar ese apoyo electoral o ese apoyo en la opinión pública al presidente? ¿Hay una respuesta para eso, Cristian, para vos? No, yo coincido ahora con esto que él señala. Tratando de salir, quizás... A ver, pensémoslo como análisis. Sí, a eso voy. Yo no creo que todos los votantes, los del balotaje, porque tengamos en cuenta que son dos elecciones distintas. La elección general es el voto de Milei más puro, programático, Sí. 30%, y por eso tiene una minoría parlamentaria propia directa. El balotaje es el menos malo para una parte grande de la sociedad. O sea que prefería que este un poquito más que este otro. En ese 56% del balotaje, Milei ha perdido una parte que no es que opinaba que lo iban a ajustar a él, sino que opinaba que iban a ajustar a otro y que él iba a estar mejor económicamente, que se iba a pulverizar la inflación. Y la realidad es que el gobierno tomó medidas que acicateó la inflación. Ya venía alta, 10% mensual. Ahora, si vos a ese 10% mensual le liberás el precio de los combustibles, le liberás el precio de los alimentos, le liberás el precio de los medicamentos, le liberás la prepaga, y encima acá no tomás ninguna otra medida, bueno, te repercute directo en el bolsillo por decisiones políticas del gobierno, no por la inevitabilidad de la economía. Porque, insisto, nadie lo obligaba en un país productor de combustible a llevar los precios de los combustibles a precio internacional. Más bien lo que pasa es lo opuesto. El en los famoso países precio que producen criollo que combustible. tanto dice Claro, Guillermo mirá, Moreno. a ver, vos tenés en los distintos países dos condiciones. O sos productor, o sos exportador, o sos importador. Claro. O tenés un mix. Bueno, Argentina es productor de petróleo y de gas, genera su propio combustible. En general, los países que generan sus combustibles tienen precios más baratos del mercado internacional. Para dar un ejemplo sencillo, Uruguay tiene que importar los combustibles. No puede poner los precios internos más que al precio que los importa. Nosotros no. Entonces ahora el gobierno te lo quiere llevar como si fuésemos Uruguay. ¿Por qué? Y bueno, pues tiene una decisión de favorecer a un grupo de empresas petroleras. Las prepaga, ¿por qué tiene que liberar los precios? Los alimentos. ¿Cómo va a liberar los precios de los alimentos y los medicamentos? Y el que depende de un medicamento para vivir, ¿qué hace? Bueno, pero Y su salario no necesitamos, se lo actualizan. necesitamos, espera, Castillo. Ni Castillo. llamó al Un Consejo minuto, de Salario necesitamos Mínimo. otra receta, porque la que teníamos tampoco Claro. funcionaba. No estábamos. Con el Y control de ¿quién dice precios que no nos fue funcionaba? bien, ¿eh? No. ¿Y quién dice que funcionaba? Ahora, No la liberación funcionaba. de precios tampoco. Chipi, ¿me dejás un La segundo? liberación tampoco. Está José Ignacio Trogliero, ¿Cómo representante de La Libertad Avanza. ¿Es el primer triunfo, gran triunfo de Javier Milei con la media sanción en diputados? Después de lo que se vivió ayer. José Ignacio, ¿qué pensás? Bueno, si nos vamos a por ahí guiar, por algo que dijo varias veces Milei, que coincido en eso, él siempre habló de que él es bilardista y que hay que esperar a que el gol esté adentro del arco. La verdad es que es un paso muy importante en el camino que busca el presidente y que los que lo votaron, entre los cuales obviamente estoy, y creemos que es el rumbo correcto, es, como te digo, un paso muy importante. Ahora, para que esté completo, primero sabemos que el martes se discuten los artículos en general, hay que ver qué es lo que sale de esa discusión. Y por otra parte, no nos olvidemos que falta la discusión en el Senado. Leandro, Ahora. ¿vos tenés algún balance? Oh, perdón, Javi, dale. No, le quería preguntar a José por lo que nos contaba Leandro recién, que hay todavía una mayoría que apoya al gobierno, que atribuye varios de los problemas a la administración anterior, pero que hay cada vez más gente que percibe que el aumento y el costo no le está pagando la casta, sino la gente. ¿Por qué te parece que es así? Mira, yo lo que creo es, primero, bueno, obviamente con el correr del tiempo, sí se va a poder decir la situación tiene parte de la responsabilidad de Milei. Hoy acaba de empezar,
tenemos que tener en cuenta que el arrastre de la inflación es letal, que tarda por lo menos 1 año y medio o 2 en desacelerarse. Es lógico que la gente se queje de que no le alcanza para comer, porque es la realidad. Yo también no digo no comer porque tengo la suerte de tener un buen trabajo y que me alcance, pero sí cuesta muchas veces llegar a fin de mes. Es lógico el reclamo. Ahora bien, se están haciendo medidas de achicamiento del Estado, se está desregulando la economía, sacando el control de precios, que bueno, acá, por lo que opinaba Cristian, él no está de acuerdo, pero los resultados empíricos te dicen que el control de precios no sirve. Entonces, gran parte de ese cambio se está haciendo con la ley de bases. No creo que los cambios sean instantáneos. Es lógico la desazón de la gente, sí, la comparto, pero no tal vez el diagnóstico. ¿Te puedo preguntar en particular, cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un placer que estés con nosotros también. Te puedo preguntar en particular, quizás la lejanía en el día a día que tienen por determinadas acciones de la Libertad Avanza. Porque hablar de que el Estado se va a retirar de determinados ámbitos, como por ejemplo las empresas públicas, en donde posiblemente haya una gran cantidad de personas que se queden sin trabajo. Vamos a ser sinceros también, dicho una cosa y dicho la otra, ¿no? Hay grandes países que de hecho el propio Javier Milei mencionó como países a seguir, como ejemplos a seguir. Alemania es uno de ellos. Tiene una gran presencia el Estado en los ciudadanos y en el día a día y en empresas estatales. Entonces, posiblemente esas empresas estatales, si se privatizan, van a sufrir un gran achicamiento, posiblemente muchos trabajadores se quedan en la calle. Jubilaciones, para mí es un tema vital. Yo creo que las jubilaciones es si me permitís el término, es un espacio en donde la pifiaron. Hubo un acompañamiento para la UH, pero jubilaciones quedó completamente desprotegida, con un bono aislado que no se renovó en el mes de enero o que no tuvo un crecimiento, mejor dicho. Sí se renovó, pero es el mismo monto de diciembre con un 25% de inflación. ¿Vos creés que va a haber alguna medida en cercanía a la gente, que creo que es lo que están necesitando? Bueno, te contesto los puntos. En cuanto a las empresas públicas, la gran mayoría de las empresas públicas de Argentina son deficitarias, las pagamos entre todos. Por ejemplo, los subsidios a las personas que viajan lo paga la persona pobre que tal vez nunca viaje en avión, lo mismo con la universidad y bueno, hay varios ejemplos malos. No sé, pues justo por ahí no calza porque estamos hablando de empresas, pero me refiero a que la crítica a las empresas públicas es... Igual me parece que es un poco más, digo, para las redes sociales... el fragmento de 6 segundos está bien. Sí. Ahora, creo que esto que vos estás mencionando tan livianamente es un poco más profundo. Vos decís, en realidad estamos pagando un viaje. Bueno, podría ser de esa manera, pero también hay un crecimiento en general del turismo. Hay provincias que quedarían aisladas y, por ejemplo, dejaría de haber una subvención a aerolíneas argentinas. Las provincias también aportan el Estado. Después el Estado lo que hace es realizar una distribución equitativa según los ingresos que necesite cada una de las provincias. Entonces, me parece que no es tan blanco-negro, 1 más 1. Por ejemplo, como Flybondi, apenas empezaron este tema de las desregulaciones o hablar de cielos abiertos, ya ofreció vuelos a Mar del Plata al mismo precio que los colectivos, o más baratos. No me parece que la idea de cerrar el mercado o que todo esté concentrado, porque se quejan, por ejemplo, de los monopolios. Y Aerolíneas terminaban siendo monopolio. ¿Por qué? Porque cerraron todo lo que eran las low cost, que seguramente eran más baratas para la gente, que incluían otros vuelos que o tal vez Aerolíneas no ofrecía o les ofrecía más caros, con la sobrecarga que tenés de impuesto país y un montón de cosas que meten en el precio. Igual, no es tan sencilla la ecuación. Avancemos, pero es mucho más profundo. Sigo insistiendo que es mucho más profundo. Y en cuanto a jubilaciones, claramente la fórmula que propuso Alberto Fernández perjudicó a la gente no tener la inflación. Perjudicó. Sí, coincido. Y ahora lo que se está estudiando es, bueno, justamente una fórmula que no perjudique más a los jubilados. Obviamente, actualmente, es lógico lo que vos decís, con el bono entregado no alcanza, las jubilaciones son paupérrimas, pero eso no es responsabilidad del gobierno de Milei. Sí es su responsabilidad. Acompañar, sí, hoy sí. Sí es su responsabilidad encontrarle la solución en el corto plazo, porque en el medio los jubilados sufren, eso está clarísimo. Sí, también la política tiene que hacer una mea culpa de que nadie le dio atención real al jubilado. No, pero ¿sabes de qué quiero? Los últimos 3-4 gobiernos es un desastre. No se reunió el Consejo de Salario, perdón. Y eso me parece, chicos, clave. Vital. Claro. Vital, porque del Consejo de Salario salen todas las ayudas y las contenciones sociales.
del Consejo de Salario. También va a salir la próxima fórmula, Cristian, de lo que es la jubilación. A ver, sale en cuanto a la mínima, porque si la mínima tiene que ser el 82% del salario mínimo, sube el salario mínimo, aunque no esté la fórmula, aunque no dé todavía la actualización, te la tienen que actualizar. La realidad es que los últimos 2 gobiernos, cada vez que la fórmula que había iba a dar más que la inflación, la voltearon. Cuando la fórmula que había el gobierno de Cristina te iba a dar más que la inflación, Macri la volteó y se afanó un trimestre. Cuando la fórmula de Macri iba a mejorar el salario, el ingreso de los jubilados, Alberto la volteó y también bajó la jubilación. Es más, cuando se debatió la fórmula actual, Nicolás del Caño del Parlamento propuso que nunca se actualice menos que la inflación. Y el oficialismo anterior se negó a eso. Perdimos. Es cierto, la mínima se actualizaba con bonos, entonces compensaba, pero el resto se hundió. Y ahora el gobierno está dejando la licuación. Lo dijo Milei. Licuadora y motosierra. ¿Pero para quién? Para el jubilado, para el laburante. Entonces, esa percepción de que el ajuste cae sobre la gente y no la casta es la realidad de lo que está ocurriendo por decisiones políticas, insisto, tomadas por este gobierno, no por el automatismo de la economía o lo anterior. Ese cuento de que la inflación es siempre un producto de la emisión, yo siempre les pregunto a los liberales, a ver que me expliquen Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene un déficit de 2 billones de dólares, 2 billones de dólares el último año y tiene una inflación abajo del 3%, 2%, ahora la bajaron. Entonces, si siempre y en todos lados, como dicen ellos, la inflación es un fenómeno monetario y siempre el déficit provoca inflación, Estados Unidos tendría que tener 20.000% de inflación, no sé, y sin embargo no la tiene. Es decir, porque en realidad se le hace pagar al mundo. Cuando desde el relato agarramos a Estados Unidos como referencia de bueno, todo. pero si es una teoría que no existe, que no te explica, no te explica en otros lados. Son los dueños de la pelota también. Son los dueños de la pelota, bueno. Hay que tenerlo también para, no tienen esto, no tienen lo bueno, también. Son los productores por de eso, un montón de cosas. yo también, lo que estoy señalando nada más es que la teoría de ellos es una teoría que no se corresponde con los hechos para analizarlo. Entonces, hay un elemento que está avivando la inflación, que son medidas tomadas por el gobierno, insisto, porque vos le dejás a un par de oligopolios que controlan la góndola remarcar a Piacere y te ponen los precios que quieren. Y el que va a comprar, no importa si votó a Massa, si votó a Milei, si votó a Miriam Bregman, el que va a comprar se encuentra que la plata no le alcanza. ¿Hacemos un punto acá? Sí, por favor, Cristian. Hacemos un punto acá, Cristian, todos. Ya vamos a seguir con este debate, tenemos una pausa chiquita.